Por accidente seguí a mi esposo en el viaje secreto que preparó para su amante. Pero ¿quién me esperaba? Ella pensaba que lo conocía todo de su esposo, hasta que una casualidad cambió el rumbo de su vida para siempre. Un viaje inesperado, una decisión impulsiva y un encuentro que jamás imaginó. A veces, el destino no necesita gritar, susurra, justo cuando más necesitas despertar. Lo que parecía una simple escapada, terminó revelando mucho más de lo que su corazón estaba listo para enfrentar. No te vayas. Lo que estás a punto de ver te va a tocar el alma. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Nada duele más que el presentimiento que uno decide ignorar. Valeria llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba, como una pieza torcida en el rompecabezas de su matrimonio. Martín, su esposo desde hace casi una década, estaba más frío que de costumbre, más distante, menos atento. Ya no la miraba con esa ternura de antes, y aunque ella había querido pensar que era el estrés del trabajo, la duda comenzó a instalarse como una sombra entre los dos. La mañana que todo cambió no fue especial. Era un miércoles común, con el sol colándose entre las persianas. Valeria estaba limpiando la casa, recogiendo la ropa sucia del cesto, cuando un papel cayó del bolsillo del saco de Martín. Era un boleto de avión. A Tulum, fechado para el viernes. Un congreso empresarial, decía él, pero nunca mencionó fechas. No quiso creer lo peor. Al principio, pensó que tal vez él había planeado una sorpresa, un viaje romántico, una escapada secreta. ¿Y si estaba organizando algo para su aniversario? Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenía. Martín ya no era ese hombre detallista. De hecho, ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que se tomaron una foto juntos. La intuición la mordía por dentro. No era el boleto lo que más le dolía. Era el silencio, la omisión, esa forma tan fría y calculada de actuar, como si ya no tuviera que rendir cuentas a nadie. Esa sensación de estar con alguien que, sin decirlo, ya había comenzado una nueva vida. Valeria respiró hondo, y sin saber exactamente por qué, sacó una foto del pasaje con su celular. Fue en ese instante cuando su decisión nació. No iba a enfrentarlo. No todavía. Decidió que lo seguiría. No por celos ni por paranoia, sino por necesidad. Necesitaba pruebas, respuestas, certezas. La incertidumbre la estaba volviendo loca. Compró su propio pasaje para el mismo vuelo, con un nombre falso, usando el pasaporte de soltera. Reservó un hotel diferente, uno más discreto. No quería correr el riesgo de ser vista. Planeó todo con precisión quirúrgica, como si estuviera en una misión secreta. Se sintió ridícula, como una de esas esposas en telenovelas que espían a su marido, pero también se sintió viva, fuerte, determinada. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba las riendas, que dejaba de esperar, que actuaba, y aunque tenía miedo, ese miedo era también emocionante, porque en el fondo, ella sabía que algo iba a cambiar. Para siempre, en el aeropuerto, su corazón latía con fuerza. Llevaba gafas oscuras, una bufanda ligera, y había recogido el cabello. Era como una actriz en una escena de espionaje. Observaba cada movimiento con atención. Sabía que él llegaría solo. Tenía que llegar solo. Si estaba equivocado, lo sabría al instante. Pero no. Lo que vio la dejó sin aliento. Martín llegó. Sí, pero no estaba solo. A su lado venía una mujer alta, rubia, con un vestido blanco ligero y una sonrisa demasiado familiar. Camila, su antigua compañera de universidad. Valeria casi deja caer su bolso del impacto. ¿Camila? ¿Ella? Otra vez. Las memorias la golpearon como olas. Camila, la mujer que siempre quiso tener todo lo que Valeria tenía. Que sonreía con dulzura pero escupía veneno por detrás. Que había intentado seducir a Martín hace años, sin éxito. O al menos eso pensaba ella. ¿Y ahora? ¿Ahora sí lo había logrado? El estómago se le revolvió, pero no hizo un solo gesto. Se quedó quieta, respirando por la nariz, tratando de que la sangre no se le helara. Martín tomó de la mano a Camila con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera su esposa, como si Valeria no existiera. Y eso, más que la traición, fue lo que más dolió. Durante el vuelo, los observó desde lejos. Camila recostaba la cabeza en el hombro de Martín. Reían, compartían audífonos. Parecían dos adolescentes enamorados. Valeria, sentada filas atrás,
Tragaba su dolor como quien se traga vidrio. No lloró, no podía, no debía. Se obligó a tomar nota mental de cada gesto, cada palabra, cada mirada. No por venganza, aún no, sino por claridad, por justicia emocional. Sabía que estaba presenciando el comienzo del fin, y aunque en su interior una parte quería levantarse y gritarles en la cara, otra, más fuerte, más fría, más superadora, le decía, espera, aún no es el momento. El aterrizaje fue suave, pero su alma temblaba. Martín y Camila bajaron del avión como dos turistas despreocupados. Tomaron un taxi hacia el resort más exclusivo de la zona. Valeria, con el corazón encogido, pidió otro en dirección contraria. Se instaló en un hotel pequeño pero acogedor, donde nadie le haría preguntas. Desde allí, comenzaría su observación silenciosa. Llamó a su mejor amiga, Laura, y le dijo que estaba en un retiro espiritual. No podía permitir que nadie sospechara. Aún así, el peso del secreto era abrumador, pero también, de algún modo, emocionante, porque cada paso que daba la acercaba más a la verdad, a su verdad. Los primeros días fueron como una película de espionaje. Valeria contrató discretamente un guía local que, por unos pesos, le pasaba información del resort donde se hospedaban Martín y Camila. Consiguió acceso a los horarios de actividades, supo en qué habitación estaban, hasta cuál era su menú favorito. Cada noche, desde su hotel, anotaba en una libreta los movimientos que podía confirmar. El rostro de Camila aparecía una y otra vez en su mente, como una pesadilla que se niega a irse. Pero también se prometía algo. No iba a dejar que esto la destruyera. No otra vez. Una tarde, sentada en la playa con un sombrero que le cubría medio rostro, los vio caminando de la mano. Martín besó a Camila, y Valeria sintió que el mundo se partía en dos. Era como si todas las mentiras se hubieran materializado en ese instante. No había más dudas, solo certezas. Traición, fría, calculada, descarada. Pero en vez de gritar, Valeria respiró profundo. El dolor ya no la paralizaba, la estaba transformando. No lo sabía aún, pero ese sería el primer paso hacia una versión de sí misma mucho más fuerte, más valiente, más digna. Volvió al hotel con la mirada baja, pero en su interior, una chispa empezaba a encenderse. No era solo rabia, era determinación. Ya no quería llorar, no quería esconderse, quería entender por qué, quería saber desde cuándo. Quería enfrentar esa historia emocionante, sí, pero también triste, con la verdad desnuda, porque merecía respuestas. Y si Martín no las iba a dar, ella las encontraría por su cuenta. No importaba el precio. Lo único que no estaba dispuesta a seguir pagando era su paz. Por la noche, soñó que se enfrentaba a Camila en medio del lobby del hotel. Soñó que gritaba su nombre, que todos los turistas se volvían a mirar, que Camila se escondía, que Martín suplicaba perdón. Pero al despertar, se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en la confrontación inmediata, sino en la estrategia, en observar, en planear y, sobre todo, en controlar sus emociones. Porque lo que venía no sería fácil, pero sería superador. Profundamente, abrió su libreta y escribió una frase en la primera página. No soy víctima, soy testigo de mi despertar. Cerró la tapa con decisión. Se puso de pie y se preparó para el día siguiente. Nada de lo que estaba por venir sería sencillo, pero tampoco sería en vano, porque si algo había aprendido esa semana, era que nadie debía conformarse con las migajas del amor. Desde su asiento en la fila 21, Valeria sintió como el corazón le descendía hasta el estómago. El avión aún no despegaba, pero lo que acababa de ver ya la había dejado sin aire. Martín, su esposo, entraba sonriente al pasillo de embarque, acompañado. No era una colega, ni una amiga, ni mucho menos una asistente de trabajo. Era Camila, rubia, alta, de andar seguro y sonrisa arrogante. Camila, la misma que tantos años atrás había compartido aulas con Valeria en la universidad y que siempre pareció vivir compitiendo por ser la más admirada. Allí estaban, tomados de la mano. Martín reía con una ligereza que Valeria no le había visto en años. Fue como recibir una bofetada emocional sin previo aviso. El viaje recién comenzaba, pero la traición ya estaba plenamente confirmada. Intentó no perder el control, aunque sentía el cuerpo entero temblar. Se acomodó las gafas oscuras y se hundió en el respaldo del asiento, fingiendo leer un libro que no podía enfocar. Cada gesto de Martín y Camila era un cuchillo lento.
la forma en que se miraban, cómo se susurraban cosas al oído, esa risa íntima que solo tienen los cómplices. Valeria no necesitaba escuchar las palabras. Sus gestos gritaban lo que sus bocas aún no habían pronunciado. Y en ese momento, mientras el avión rodaba hacia la pista, comprendió que estaba sola en esa batalla emocional. Era el principio de una caída, pero también, aunque todavía no lo supiera, el primer paso de un despertar superador. El vuelo fue una tortura silenciosa. A cada turbulencia, Valeria sentía que su mundo se sacudía, pero no mostró debilidad, ni una lágrima, ni una mirada prolongada. Había tomado una decisión: observar, guardar pruebas, resistir. Eso no era solo una escena de celos. Era una misión, y aunque el dolor era intenso, algo dentro de ella se mantenía firme. Se negaba a ceder el protagonismo de su historia a la traición. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que el tiempo pasara. Aferrarse a la dignidad sería su escudo. Martín aún no sabía que estaba a bordo del mismo vuelo. Pero pronto, todo cambiaría. Aterrizar en Tulum fue como despertar en una pesadilla soleada. El paraíso turístico no hacía más que intensificar su dolor. Martín y Camila bajaron del avión como si fueran recién casados, ignorando al mundo, ajenos a la herida abierta que caminaba unos pasos atrás. Valeria, con paso firme, tomó distancia. Tenía su propio plan: instalarse en un hotel discreto, recabar información, prepararse. Esta historia no terminaría en silencio. Si había algo emocionante en medio del desastre, era esa sensación de que el control regresaba lentamente a sus manos. No permitiría que esta traición la definiera. Al contrario, sería el inicio de su reconstrucción. Desde la terraza de su pequeño hotel, Valeria observó el mar como si pudiera responderle las preguntas que le ardían por dentro. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Había sido solo una aventura o una relación establecida? ¿Qué tenía Camila que ella no? La cabeza le ardía de suposiciones, pero el corazón exigía hechos. Prendió su cámara, una vieja reflex que usaba en sus ratos libres, y comenzó a grabar. Martín y Camila se hospedaban en el resort más caro de la zona. Tenían una suite frente al mar. El lujo, los detalles, todo indicaba que aquello no era improvisado. Era algo planeado. Y eso dolía aún más. Esa tarde decidió seguirlos. Camuflada entre turistas, con un sombrero ancho y lentes oscuros, caminó hasta el bar de la playa del resort. Allí estaban, sentados en un sofá bajo una sombrilla, riendo como adolescentes. Camila le acariciaba el cabello a Martín. Él tomaba su mano con ternura. Entonces, sin pensarlo, Valeria apuntó con su cámara y capturó ese instante. El beso. Un beso lento, intencional, absolutamente íntimo. La imagen quedó grabada no solo en la tarjeta de memoria, sino en su alma. Fue un golpe seco, como si todas las sospechas hubieran tomado forma concreta. Ya no eran dudas. Era realidad. Y era brutal. Sintió que el cuerpo le pesaba. Volvió al hotel con pasos lentos, como si llevara una maleta invisible cargada de años de mentiras. En su habitación, repasó las fotos. Las amplió. Las archivó. Cada imagen era una evidencia, una confirmación, pero también una oportunidad, porque en ese dolor comenzaba a nacer una nueva versión de ella misma. Una mujer que ya no aceptaría menos. Una mujer que sabría cuándo callar, cuándo actuar y cuándo vengarse con inteligencia. Lo que antes la habría destruido ahora se convertía en motor. Y aunque las lágrimas asomaban, no eran de debilidad, eran de liberación. En medio de la noche, se permitió llorar. No por Martín, no por Camila, sino por todo lo que había perdido intentando mantener algo que ya estaba roto. Por todos los perdón que ella había dicho sin culpa, por todos los esfuerzos que él nunca valoró. Pero el llanto no duró, porque la rabia empezó a abrir paso. No una rabia destructiva, sino una energía nueva, un fuego superador. Y con ese fuego, Valeria empezó a planear. Ya no quería gritar, quería que su verdad hablara sola, que su dignidad se impusiera sin necesidad de escándalos. Porque había algo infinitamente más poderoso que la venganza impulsiva, la exposición pública del farsante. La mañana siguiente llegó con brisa fresca y decisión firme. Valeria se vistió con un vestido blanco, sencillo pero elegante. Caminó hasta una cafetería cercana y desde allí escribió en su cuaderno: no me traicionaron por ser débil, me traicionaron por ser demasiado leal. Sabía que Camila y Martín no eran su única audiencia. Había algo que ardía por dentro y que merecía ser contado.
No era solo una historia de infidelidad. Era una crónica emocional de una mujer herida, pero no rota. Un relato que muchas callan, pero que ella ya no escondería. Pasó el día escribiendo. Recordó detalles, fechas, mensajes. Todo tenía valor ahora. Cada silencio encajaba en un patrón. No se trataba solo de atrapar a Martín en el acto. Se trataba de contar su historia con verdad. Una historia triste, sí, pero también emocionante. Porque de cada traición nace una posibilidad de redención. Y ella, aunque aún dolida, comenzaba a sentir que se acercaba a ese punto de inflexión. Algo dentro de ella se transformaba. No se veía aún, pero se sentía. Y lo mejor, apenas comenzaba. Había algo en el aire de ese lugar que alteraba los sentidos. El mar brillaba como una promesa rota, y el viento, ese viento tibio de Tulum, soplaba como un susurro que no deja en paz. Valeria, con el alma aún hecha pedazos, necesitaba respirar algo distinto al veneno que había estado tragando en silencio. Así que, por primera vez desde que había llegado, salió sin el propósito de espiar. Caminó sin rumbo fijo, con su cuaderno en la bolsa y las manos temblorosas. Entró en el restaurante del hotel donde se alojaba, más por necesidad de distraerse que por hambre. Fue entonces cuando lo vio, sentado solo en una mesa, con una copa de vino sin tocar y la mirada perdida. Esteban, un hombre que no parecía encajar allí. Como ella, él levantó la vista justo cuando ella lo observaba. No hubo sonrisa inmediata, ni flirteo descarado. Solo un gesto leve, casi imperceptible, de reconocimiento. Como si ambos supieran, sin saberlo, que algo los unía. Valeria pidió una mesa cerca, no por interés romántico, sino por ese impulso humano de buscar una cara nueva en medio de naufragio emocional. Esteban tenía el aire de alguien que había vivido más de lo que contaba. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía una elegancia discreta, de esas que no se compran. Su presencia no era avasallante, pero sí firme, como si supiera exactamente quién era, incluso en medio del dolor. Y eso, para Valeria, fue desconcertante. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó él, tras notar su mirada distraída. Ella dudó, pero asintió. Al fin y al cabo, una conversación que no incluyera traición le vendría bien. Al principio, hablaron del clima, de la comida, de lo típico. Pero pronto, Esteban soltó una frase que la desarmó. A veces uno necesita perder algo para encontrarse. Valeria lo miró sorprendida. No sabía si él podía leerle la mente, o si simplemente la vida se encargaba de juntar a los rotos en el mismo lugar. Conversaron largo, con pausas cómodas y miradas sinceras. Ella no le contó todo, pero insinuó que estaba allí para cerrar una historia. Esteban no pidió detalles, solo escuchó, y eso fue más poderoso que cualquier consejo. La conexión fue lenta, sin urgencias, como el vaivén del mar. Esteban habló de su esposa, fallecida un año atrás, de cómo la enfermedad lo obligó a entender lo frágil que es todo, de cómo vino a Tulum buscando algo que no sabía nombrar. Valeria lo escuchaba con una mezcla de respeto y empatía, porque en ese relato había dolor, sí, pero también una forma emocionante de resistir. Se notaba que aún lloraba por dentro, pero también que había elegido no vivir en la sombra del pasado. Y eso, para alguien que acababa de ver a su esposo besar a otra mujer, era profundamente superador. La gente cree que solo se traiciona con el cuerpo, dijo él, casi en un susurro. Pero hay traiciones más sutiles, como dejar de mirar a quien uno ama, dejar de preguntar cómo se siente. Valeria sintió un nudo en la garganta. No podía evitar pensar en todas las veces que Martín había estado presente, pero ausente. En todas las mañanas en que desayunaron en silencio, en las noches en que compartieron camas sin tocarse. ¿Había comenzado allí la traición? ¿En la costumbre? ¿En la indiferencia? No lo sabía, pero por primera vez entendió que su historia no era única, que el dolor no la aislaba, la conectaba. Y esa revelación, aunque dolorosa, también la hizo sentirse menos sola. Cenaron juntos sin mirar el reloj. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni números de teléfono. Solo un hasta mañana dicho con esa calidez que se reserva para lo que vale la pena. En su habitación, Valeria se sentó frente al espejo y se observó como si fuera una desconocida. Había algo distinto en sus ojos. Ya no eran solo los ojos de una mujer traicionada. Eran los de una mujer que empezaba a recordar quién era antes de ser la esposa de. Y aunque el camino aún dolía, había algo nuevo en él. Curiosidad.
curiosidad por saber hasta dónde podía llegar por sí misma. Al día siguiente, volvieron a encontrarse. No lo habían planeado, pero el universo parecía decidido a que cruzaran sus caminos. Caminaron por la playa al atardecer, hablando de libros, de películas, de esas cosas que rara vez se comparten con quien no te escucha de verdad. Esteban no intentó tocarla, no buscó un beso robado. Se limitó a estar. Y en esa simpleza había algo profundamente sanador. Porque a veces, lo más superador no es que alguien te diga que todo estará bien, sino que se quede a tu lado mientras todo arde. Esa noche, al despedirse, Esteban tomó su mano. No con intención, sino con cuidado, como quien toca algo frágil, pero valioso. Valeria no la retiró. Y ese gesto sencillo, esa piel contra piel sin urgencia, fue más emocionante que cualquier caricia apresurada. Porque en él no había deseo disfrazado. Había respeto, y después de tanto tiempo sintiéndose invisible, eso bastó para hacerla respirar distinto. Como si, por fin, algo dentro de ella comenzara a sanar. No volvió a espiar a Martín esa noche. No le interesaba, no porque hubiera olvidado, sino porque, por un instante, dejó de doler. El foco de su atención ya no estaba puesto en nosotros. Estaba regresando a sí misma. No sabía qué pasaría con Esteban, ni si volvería a verlo después de ese viaje. Pero algo estaba claro, el dolor no la iba a romper, la iba a moldear. Y en ese proceso, ella decidiría qué versión de sí misma quería construir. Había algo en la calma de la mañana que parecía anunciar tormenta. Valeria despertó con el corazón agitado, como si algo importante estuviera por revelarse. Tomó su café sin azúcar, con el mismo ritual silencioso de todos los días, pero esta vez la rutina no calmó su mente. Algo en la expresión de la recepcionista del hotel, en la conversación susurrada entre dos turistas, la impulsó a actuar. Decidió caminar hasta el resort de Martín con la intención de mirar, de curiosear apenas. Pero lo que descubrió allí cambiaría por completo el rumbo de su historia. Camila no estaba allí como una amante furtiva. No, ella estaba registrada como señora de Martín. El impacto fue inmediato, no solo por la traición evidente, sino por la audacia, la desvergüenza. Valeria sintió una mezcla de náusea y rabia. Camila había tomado su lugar, no solo en la cama, sino también en los registros. El resort la trataba como esposa oficial, con todos los lujos y prerrogativas. Incluso había un evento programado, una cena privada, reservada para el anuncio especial del huésped Martín Ríos y su pareja. El corazón de Valeria palpitaba con fuerza. No era solo un viaje, era una celebración, un compromiso, y ella, aún casada legalmente con ese hombre, observaba todo desde la sombra. Invisible, humillada, respiró profundo y volvió a su hotel. Necesitaba pensar con claridad. Encendió su laptop y comenzó a organizar las pruebas. Las fotos, los videos, los correos que aún conservaba. Todo tomaba una nueva dimensión. Ya no se trataba de un simple engaño. Era una farsa monumental. Una doble vida sostenida con mentiras y cinismo. Valeria sabía que tenía en sus manos el poder para destruirlo, pero aún dudaba. No por él, ni siquiera por Camila. Dudaba por sí misma, por lo que significaba tomar ese camino. Porque una vez que se expone la verdad, no hay vuelta atrás. Esa noche, Esteban pasó por su hotel. Llevaba una caja con dulces típicos de la región y una sonrisa suave. Notó que Valeria tenía los ojos vidriosos, la mirada distante. No preguntó. Se sentó a su lado y esperó. Después de un largo silencio, ella habló. Camila está registrada como su esposa. Hay una cena, un anillo, una farsa organizada con precisión. Esteban apretó los labios. No necesitaba más detalles. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó él. Valeria miró el horizonte. No lo sé. Parte de mí quiere que todo explote. Otra parte solo quiere desaparecer. Esteban no respondió. Solo le tomó la mano, otra vez, con ese gesto que decía más que 1000 palabras. Pasaron horas conversando. Sin juicios, sin prisa. Esteban le confesó que también conocía el veneno de las apariencias. Que su esposa, antes de morir, había vivido un romance con su socio. Que lo supo demasiado tarde. Que nunca se lo dijo a ella. Que prefirió perdonar en silencio. Valeria lo miró, conmovida. ¿Y te arrepientes?, preguntó. A veces. Pero no por lo que hice, por lo que me callé. Esa frase quedó flotando entre ellos como una pregunta sin respuesta.
porque en el fondo, ambos sabían que el silencio también es una decisión, y a veces, la más dolorosa. Al día siguiente, Valeria fue hasta una tienda de electrónicos. Compró una cámara más discreta y un micrófono oculto. Decidió infiltrarse en el resort como visitante externa, usando el nombre de soltera. Se presentó como bloguera de turismo. Sonrió, mintió, actuó. Fue un acto de valentía disfrazado de protocolo. En pocas horas, tenía acceso libre a los espacios comunes del hotel. Desde ahí, grabó nuevos videos, Camila recibiendo flores, Martín hablando con el chef, empleados preparando una sorpresa. La escena era digna de una novela, solo que ella era la autora invisible. Esa tarde, mientras revisaba los archivos, Esteban llegó con una propuesta. Tienes todo: pruebas, tiempo y razones. Lo que te falta es un plan. Valeria asintió. Entonces hagámoslo juntos. Era extraño, pero tranquilizador. Compartir ese momento con alguien que entendía el valor del silencio y la furia contenida era reparador. Decidieron trabajar en una estrategia. Valeria tendría su noche de justicia, pero no sería desde el grito. Sería desde la elegancia, la exposición y la calma brutal de quien sabe que tiene la verdad en la mano. La complicidad crecía entre ellos, aunque ninguno lo decía en voz alta. Se miraban con respeto, con una especie de ternura que no necesitaba nombre. No se tocaban más allá de lo necesario, pero el roce accidental de sus brazos o las risas compartidas tejían un nuevo tipo de intimidad. Valeria comenzó a sentir que, más allá de la traición, más allá del dolor, había una posibilidad emocionante. Algo que nacía sin presión, que respiraba libre, como ella no lo hacía desde hacía mucho. Y eso, más que cualquier venganza, era lo que le devolvía el alma al cuerpo. Una noche, al revisar el contenido de una grabación, Valeria encontró algo más que pruebas. Vio su propio reflejo en el vidrio del restaurante mientras grababa. Y no era la mujer abatida que había llegado días atrás. Era otra, más fuerte, más bella, más ella. Era una versión que empezaba a descubrir su valor. Se miró con orgullo. A pesar del dolor, a pesar del engaño, estaba de pie. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Volvió a su habitación, abrió el armario y encontró, guardado al fondo, el vestido que había traído por si acaso. Lo extendió sobre la cama. Blanco, sencillo, elegante. Sonrió. No era para Martín, ni para Esteban. Era para ella, para el momento en que recuperara lo que nadie tenía derecho a arrebatarle, su dignidad. Aún no sabía cómo sería ese instante, pero sí sabía que llegaría. Porque toda mujer traicionada merece un acto final, un cierre, y el suyo sería inolvidable. Si tú fueras Valeria, ¿revelarías la traición ahora mismo o esperarías para dar el golpe final? ¿Volverías a confiar en otro hombre tan pronto? El silencio puede ser el mejor aliado de una venganza elegante, y Valeria lo sabía. A cada paso, cada respiración, se armaba con la serenidad de quien ha tocado el fondo y aún así se levanta con gracia. Ya no se trataba de venganza por despecho, sino de justicia emocional. Ella no iba a destruirlo a gritos, sino con una estrategia precisa. Había algo profundamente superador en no reaccionar con furia, sino con inteligencia. Y junto a Esteban, que se había convertido en su cómplice silencioso, empezó a diseñar el plan. Todo debía ocurrir en el momento exacto, ni antes ni después. La cena privada organizada por Martín sería el escenario perfecto. Esteban, gracias a su experiencia como arquitecto de eventos, logró acercarse al personal del resort. Usó su encanto natural y su lenguaje técnico para ganarse la confianza de los encargados. En pocos días, ya sabía dónde estaría colocada la mesa principal, cuántos camareros estarían trabajando, lo más importante, en qué momento exacto Martín planeaba entregar el anillo a Camila. Esa información fue oro puro. Valeria, mientras tanto, fingía ser una turista cualquiera, sonriente, tranquila, educada. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa se escondía un huracán. Cada noche, se reunía con Esteban en el mismo rincón del restaurante de su hotel. Allí, con cuadernos y laptops abiertas, diseñaban cada detalle, desde la música de fondo hasta la entrada exacta de Valeria en el salón principal. El plan no era solo interrumpir, era exponer, revelar la verdad con la contundencia de una confesión pública. Las imágenes grabadas, los audios, los correos, todo se ensamblaba en un montaje que sería proyectado al final de la cena. No sería escándalo,
sería arte. Dolor convertido en mensaje. Engaño transformado en liberación. Porque la traición no debía esconderse. Debía señalarse con elegancia. Valeria comenzó a ensayar su entrada frente al espejo. No por vanidad, sino porque sabía que ese instante quedaría grabado en la memoria de todos. El vestido blanco elegido con tanto cuidado la envolvía como una armadura. Era irónico. Aquel mismo color que usó para decir sí una vez, ahora lo usaría para decir basta. Lo más emocionante de todo era que no sentía miedo, ni siquiera ansiedad. Sentía claridad, como si, por fin, todo tuviera sentido. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada sospecha ignorada, todo había sido el prólogo de ese acto final. Esteban, por su parte, la miraba con admiración. No decía mucho, pero cada gesto suyo era un aplauso silencioso. No buscaba protagonismo, no le ofrecía soluciones mágicas. Simplemente estaba. Y eso, para Valeria, era más valioso que 1000 discursos. Con él podía respirar. Con él, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de explicar cada emoción. Esteban se convirtió en el testigo que toda mujer merece cuando decide reconstruirse. No para salvarla, sino para recordarle quién era antes de ser herida. Martín, por otro lado, seguía moviéndose como un actor confiado. No imaginaba que sus días de impostor estaban contados. Se paseaba por el resort con Camila como si el mundo le perteneciera. Besos, abrazos, caricias públicas. Valeria observaba desde lejos, sin rencor. Ya no lo quería, ya no lo extrañaba. En él solo veía una oportunidad para cerrar un ciclo. Una figura vacía, sostenida por mentiras. Y aunque el dolor no había desaparecido del todo, había aprendido a usarlo como gasolina. Porque toda mujer que enfrenta su herida y decide hablar, se vuelve invencible. La recopilación de material fue intensa. Valeria pasaba horas editando los clips, eligiendo las palabras exactas para narrar su historia. No mencionaría nombres, no señalaría con el dedo. Dejaría que las imágenes hablaran solas. El montaje era tan emocionante como una película de suspenso. Cada escena tenía su ritmo, su pausa, su golpe de efecto. Y lo más importante, mostraba la evolución de una mujer rota que elige levantarse. Porque el dolor no la había destruido, la había revelado. El día anterior a la cena, Valeria imprimió una invitación falsa, como si fuera parte del equipo de comunicación del resort. La presentó en recepción con una sonrisa tranquila y nadie cuestionó su presencia. Estaba oficialmente dentro de la lista de invitados. La última pieza del rompecabezas había encajado. Esa noche, brindó con Esteban en la terraza. No dijeron una palabra sobre lo que venía. No hacía falta. Los dos sabían que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. En medio de ese momento silencioso, Valeria sintió algo nuevo. No solo estaba dejando ir a Martín, estaba dejando ir la versión de sí misma que siempre lo había esperado. La mujer que justificaba, que callaba, que aceptaba. Esa versión se desvanecía como niebla al sol. Y aunque aún no sabía qué vendría después, no tenía miedo. Porque cuando una mujer se reencuentra con su voz, no hay fuerza que la detenga. Esa era su historia. Y por primera vez, estaba dispuesta a contarla sin filtros. Camila, ajena a todo, seguía publicando fotos en redes, agradeciendo el mejor viaje de su vida. Martín comentaba con emojis de corazones. Valeria los miraba desde su cuenta falsa y no sentía envidia, ni ira. Solo certeza, porque una mentira tan bien maquillada no podía durar para siempre. Y ella había aprendido a ver más allá de las apariencias. A entender que la verdad siempre encuentra su camino, incluso entre aplausos falsos y sonrisas fingidas. El reloj marcaba las últimas 24 horas antes del evento. Valeria colgó su vestido en la puerta del armario. Preparó sus zapatos, su bolso, su libreta. Cada objeto parecía tener alma, historia, peso. El plan estaba listo. Su corazón, también. Y aunque todavía quedaban momentos difíciles por enfrentar, lo más importante ya estaba hecho. Valeria había recuperado el control de su historia. Lo que vendría después sería inolvidable. Camila siempre había tenido un radar especial para detectar amenazas, sobre todo si llevaban vestido blanco y mirada de acero. Bastó un segundo. Desde la otra punta del lobby, Valeria apareció como un espejismo entre los turistas. Camila palideció. Su sonrisa se congeló. Martín, distraído revisando el celular, no notó el temblor que cruzó el cuerpo de su amante.
¿Pasa algo?, preguntó él, sin levantar la vista. Valeria, ella está aquí. Martín levantó la cabeza como si le hubieran mencionado un fantasma. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrarla. Y allí estaba, serena, erguida, hermosa, como si nada pudiera romperla. La vio y no supo qué hacer. Valeria no apartó la mirada. No huyó, no fingió. Siguió caminando con paso firme hacia la recepción, como cualquier huésped más. Pero cada paso suyo era un disparo silencioso. Sabía que lo habían visto. Sabía que temían su presencia. Y eso, lejos de incomodarla, le devolvía el control. Martín se acercó, con la torpeza de quien no sabe si correr o quedarse. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, casi suplicante. Valeria lo miró a los ojos, sonrió con la misma calma con que se sirven las venganzas frías y respondió: turismo. ¿Y tú? Fue como ver un castillo de arena deshacerse con una ola. Martín intentó disimular. Hizo un esfuerzo patético por fingir sorpresa, por actuar como si aquello fuera una coincidencia absurda. Pero su lenguaje corporal lo traicionaba. La tensión en los hombros, la voz quebrada, los ojos que no sabían dónde posarse. Camila, mientras tanto, se mantenía a unos pasos atrás, evaluando la situación como una estratega que ha perdido el mapa. Valeria no dijo más. No tenía que hacerlo. Su sola presencia bastaba para tambalear toda la farsa que habían construido. Porque cuando una mujer herida decide no gritar, el silencio se vuelve su arma más peligrosa. Volvió a su hotel como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos, se desmaquilló, escribió en su cuaderno: hoy, por fin, lo vi temblar. Era un pequeño triunfo, pero tenía el sabor de los grandes. Esteban pasó por su habitación más tarde. Ella le contó el encuentro con la precisión de quien narra una escena cuidadosamente dirigida. ¿Y cómo te sientes?, preguntó él. Fuerte, curiosamente, viva. Esteban asintió, sin disimular el orgullo. Eres impresionante, Valeria. Pocos tienen el coraje de enfrentarse al pasado sin perder la elegancia. Ella bajó la mirada, sonriendo apenas. Y en ese instante, algo dentro de ella se iluminó. Esa noche, Martín le envió un mensaje. No una explicación, no un perdón, un simple te extraño. Fue como una bofetada disfrazada de caricia. Valeria lo leyó sin pestañear. Era absurdo, era insultante. Después de todo, ¿qué clase de amor se sostiene sobre la mentira? ¿Qué clase de hombre dice te extraño mientras organiza una fiesta de compromiso para otra? La respuesta era clara: un cobarde. Y por primera vez, no sintió dolor. Sintió lástima. Martín había dejado de ser su dolor. Ahora era apenas un caso clínico de egocentrismo emocional. Decidió no responder, ni con palabras, ni con reproches. La indiferencia sería su mejor discurso. En su lugar, se sumergió en los ensayos del plan con Esteban. Revisaron una vez más la presentación, cronometraron la duración de los clips, ajustaron el orden de las imágenes. Era emocionante ver cómo todo tomaba forma. Cada archivo era una herida cerrada. Cada fotografía, una lección aprendida. Esteban la observaba trabajar con la dedicación de una directora de cine, y en sus ojos brillaba una admiración que no necesitaba confesarse en voz alta. Camila, entre tanto, comenzó a inquietarse. Las dudas la corroían. ¿Por qué Martín no había dicho nada de la aparición de Valeria? ¿Por qué seguía actuando como si todo estuviera bajo control? Empezó a revisar sus redes, a buscar señales, a sospechar. Porque en el fondo, sabía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Y las mujeres como Camila pueden ser muchas cosas, pero jamás ingenuas. Valeria lo sabía. Por eso no apuraba el desenlace. Porque el miedo es un veneno lento. Y Camila ya estaba intoxicada. Mientras tanto, Valeria encontró en Esteban una paz inesperada. Salían a caminar por la playa. Hablaban de sus sueños, de sus decepciones. No había promesas, ni ilusiones forzadas. Solo dos adultos rotos que compartían el mismo banco bajo el sol. A veces reían, a veces callaban, pero incluso el silencio entre ellos tenía sentido. Esteban no la salvaba, la acompañaba. Y eso, para una mujer que había sido invisibilizada por años, era profundamente superador. La víspera del evento, Valeria recibió un correo anónimo. En él, una copia de la invitación de la cena privada, con su nombre. Había sido incluida en la lista oficial de forma misteriosa. Ella entendió enseguida. Alguien del staff la había reconocido. Y,
Quizás en secreto, quería que la verdad saliera a la luz. No sabía quién era, pero agradeció el gesto con una sonrisa leve, porque hasta el destino parecía ponerse de su lado. Y eso solo podía significar una cosa: el gran final estaba cerca. Martín y Camila, aún sin saberlo, estaban caminando hacia la trampa con los ojos vendados. Valeria, por su parte, alisó su vestido una vez más, revisó su maquillaje, limpió el lente de su cámara. Todo estaba listo, pero lo más importante no era la exposición, ni el escándalo. Lo más importante era que, sin decir una sola palabra más, las máscaras comenzaban a caer. A veces, el momento más poderoso no es el de la confrontación, sino aquel en que todo empieza a conectarse. Para Valeria, esa mañana tuvo un sabor diferente. Abrió los ojos con una sensación de certeza que no había sentido en años. Era como si todos los hilos invisibles que había estado tejiendo comenzaran a cerrarse sobre sí mismos. Con la serenidad de quien ha dejado de temerle al caos, encendió su computadora, abrió los archivos y empezó a montar la presentación final. No había lugar para improvisaciones. Cada palabra contaría. Cada imagen tendría un propósito. La red estaba completa, y ahora solo faltaba un paso más: contar la historia. Su historia. Sabía que tenía que llegar más lejos, que no bastaba con exponer la verdad ante unas cuantas personas en una cena privada. Así que envió su video, una versión editada, sin nombres, a una cuenta de redes sociales dedicada a historias de mujeres que habían vivido traición y abandono. En menos de 3 horas, el video tenía miles de reproducciones. Al cabo de la tarde, ya había pasado el 500,000. Los comentarios no paraban. Mujeres de todas partes agradecían que alguien pusiera en palabras lo que muchas callaban. Era emocionante ver cómo su dolor, narrado con elegancia y dignidad, se convertía en espejo para tantas otras. Y en ese acto, Valeria empezó a comprender que su historia era más grande que ella misma. Esteban fue el primero en abrazarla cuando vio la viralización. No dijo nada, solo sonrió. Había en su mirada un respeto profundo. Sabía que lo que ella estaba haciendo no era solo exponer a un traidor. Era algo superador. Era transformar la humillación en inspiración, la tristeza en motor. Y aunque el golpe a Martín aún no se había dado de forma directa, el mundo ya comenzaba a saber la verdad. Porque la verdad, cuando se cuenta desde el alma, no necesita nombres para tener impacto. Se reconoce por su peso, por su eco. Mientras tanto, en el resort, los rumores comenzaban a circular. Algunas empleadas habían visto el video, aunque no lo relacionaban directamente con Martín y Camila, empezaban a atar cabos. Una mujer que descubre que su esposo le organizó un viaje secreto a su amante, y que ambas estuvieron en el mismo hotel. Las coincidencias eran demasiadas. Camila, que ya se sentía inquieta desde la aparición de Valeria, comenzó a notarlo también. La tensión entre ella y Martín crecía. Él, nervioso, revisaba su celular cada 5 minutos. Ella, paranoica, se quejaba de todo. El castillo de arena empezaba a desmoronarse. Valeria observaba todo desde la distancia con precisión quirúrgica. Cada vez que los veía pasar por el vestíbulo, sentía menos dolor y más claridad. Su plan no era arruinarlos, era abrir los ojos de todos. Ella no necesitaba destruir a nadie. Solo necesitaba recuperar lo que siempre le perteneció: su voz, su presencia, su valor. A medida que se acercaba el evento, su energía se volvía más liviana. Dormía mejor, sonreía más, y aunque el corazón aún dolía, latía con una nueva fuerza. Una fuerza que no venía del odio, sino de la verdad. Esa noche, mientras ajustaban los últimos detalles de la presentación, Esteban compartió algo que Valeria no esperaba. He estado pensando en ti desde la primera vez que te vi en el restaurante. Pensé que eras hermosa, pero lo que más me impactó fue tu tristeza. Ahora, es distinto. Sigues hermosa, pero lo que veo en ti ahora es fuego. Valeria no supo qué responder. Lo miró largo. No había prisa entre ellos. Lo que estaban haciendo no necesitaba etiqueta, solo espacio para respirar. Y en ese momento, entendió que también estaba abriendo espacio en su corazón para algo nuevo. El día siguiente fue una coreografía perfecta. Esteban se aseguró de que el equipo del resort tuviera listo el proyector. Valeria llegó temprano para comprobar que todo funcionara. Revisó cada toma. Ensayó cada palabra. Tenía miedo, sí, pero era un miedo emocionante. El miedo de quien está a punto de cruzar un puente que los separa del pasado.
Martín aún no sabía lo que le esperaba. Camila menos. Y, sin embargo, ambos caminaban hacia el evento como si el mundo girara a su favor. Nadie les había enseñado que la verdad es silenciosa, hasta que grita. Esteban preparó un pequeño regalo para Valeria. Una cadena de plata con un dije en forma de pluma. Porque tu historia, Valeria, ya no es un peso. Es algo que vuela. Ella lo abrazó. No hubo besos. No hacía falta. En ese abrazo, estaba todo dicho. A veces, los gestos más pequeños son los que tienen más poder. Porque el amor, el real, no llega cuando lo buscamos con desesperación. Llega cuando dejamos de mendigar cariño y comenzamos a respetar nuestra historia. Camila discutía con Martín esa tarde. Algo en su celular la había alterado. El tono subía. Las manos temblaban. Alguien había enviado el video viral a su cuenta personal. No había nombres, pero el guión era demasiado familiar. Martín intentaba calmarla, pero ya era tarde. La duda se instaló. La máscara resbalaba. Y mientras ellos intentaban sostener la fachada, Valeria alisaba su vestido frente al espejo. Sonrió. Sabía que el espectáculo no lo iba a dar ella. Lo darían ellos, intentando fingir que nada pasaba. Y eso, en sí mismo, ya era parte de su victoria. La última prueba técnica se hizo minutos antes del evento. Esteban se encargó de todo. Valeria, sentada en la terraza, escribió en su cuaderno: no busco venganza, busco cierre. Porque toda historia, por más dura que sea, merece un final digno. Cerró la libreta, respiró profundo y caminó hacia su habitación. El día había llegado. La red estaba cerrada. Y esta vez, ella no sería la presa. Sería la autora del desenlace. El cielo de Tulum se tiñó de rojo fuego al atardecer. Era como si la naturaleza misma presintiera que algo estaba por romperse. Valeria, desde la ventana de su habitación, observaba cómo el sol desaparecía lentamente detrás del horizonte. No tenía dudas. No había más marcha atrás. El plan estaba en marcha, cada pieza en su lugar. Y sin embargo, por primera vez en muchos días, sintió miedo. No un miedo paralizante, sino el miedo de quien está a punto de saltar desde una gran altura sabiendo que ya no hay red. Porque exponer la traición no era solo señalar al otro. Era también enfrentarse a la propia vulnerabilidad. Y eso, en sí mismo, era emocionante. Mientras se vestía con ropa cómoda para revisar los últimos detalles, revisó por centésima vez la presentación. Nada podía salir mal. Cada segundo estaba calculado. El video que había dado la vuelta al país seguía sumando vistas, y aunque ella había guardado silencio, los rumores se intensificaban. Martín y Camila estaban cada vez más tensos. Las miradas entre ellos ya no eran dulces. Eran cuchillas disfrazadas. Y eso le daba a Valeria una extraña paz. No había levantado un solo dedo, y ya el castillo de mentiras se estaba desmoronando solo. A veces, el karma no necesita ayuda, solo paciencia. Esteban tocó la puerta con suavidad. Llevaba una pequeña caja envuelta con papel dorado. No es nada grande, pero quería dártelo esta noche, dijo. Valeria lo miró con ternura. Al abrir la caja, encontró una pulsera delicada con un dije de hoja. Para que recuerdes que ya no estás atada a nada que te haga daño, murmuró él. Fue un gesto tan simple y tan profundo que no pudo evitar abrazarlo. Esteban se convirtió en su ancla silenciosa. No la salvaba, la sostenía. Y eso era infinitamente más valioso. Porque no hay nada más superador que ser amada sin condiciones, sin presión, sin expectativas. Caminaron por la playa esa noche. No hablaron del evento. No hablaron de Martín ni de Camila. Hablaban de ellos, de lo que habían descubierto el uno en el otro. Valeria le contó que de niña soñaba con ser escritora, que solía inventar cuentos para protegerse del mundo. Esteban compartió que aún conservaba los dibujos que hacía con su esposa enferma, como una forma de mantenerse unidos. Se reían, se escuchaban. Eran dos sobrevivientes encontrando consuelo en el naufragio del amor. Y esa conexión, sin necesidad de etiquetas, era emocionante. De vuelta al hotel, Valeria encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo, el corazón se le detuvo. Dentro, una copia de documentos notariales que Martín había falsificado a su nombre. Era una autorización de poder firmada por ella meses atrás, pero con su firma claramente imitada. Sintió un escalofrío. No solo la había traicionado emocionalmente, también había comenzado a eliminarla legalmente. Como si ya no existiera.
como si estuviera preparando el terreno para reemplazarla oficialmente. Fue un golpe duro, pero no la derrumbó. La hizo más fuerte. Con esa revelación, entendió que no podía dudar más, que no estaba siendo cruel, estaba siendo justa, y que cada palabra que pronunciara al día siguiente sería una defensa legítima de su historia. Decidió incorporar los documentos en la presentación. La traición era más profunda de lo que pensaba, y ahora tenía pruebas de que no solo fue una amante lo que ocupó su lugar, sino también un intento de borrarla por completo. Respiró hondo. Sintió como la rabia volvía, pero ahora, aliada con su determinación, estaba lista para convertir cada golpe en testimonio. Esa noche no durmió mucho, pero no por ansiedad. Estaba en calma. Se sentó frente al espejo, se cepilló el cabello lentamente y se miró con atención. No vio a una víctima. Vio a una mujer que había sido arrastrada por una tormenta, y aún así estaba en pie. Cada ojeras, cada arruga, cada línea en su rostro contaba una historia, y no se avergonzaba de ninguna. Por primera vez, se sintió completa, sin necesidad de aprobación, sin necesidad de perdón, solo con la certeza de que había recuperado su voz. Su mirada era firme, su postura, erguida. La mujer que Martín dejó atrás ya no existía. Mientras tomaba una copa de vino en la terraza, escribió en su cuaderno: «No temo lo que viene. Temo haber vivido tanto tiempo callada». La luna iluminaba el mar con un brillo casi plateado. Parecía una escena sacada de una novela, y en cierto modo, lo era. Pero ella ya no era la protagonista que espera el rescate. Era la autora, y ese libro que estaba por escribir tendría una portada que diría: «Aquí empieza mi libertad». No sabía cómo reaccionarían los demás. No sabía si Esteban seguiría en su vida. Pero eso ya no era lo más importante. Lo importante era que ella, finalmente, se había elegido a sí misma. Martín, en su suite de lujo, discutía con Camila. El tono era tenso, agudo. Camila gritaba, él negaba. Las paredes del paraíso empezaban a temblar. Y ellos, ajenos al verdadero epicentro de la tormenta, no entendían que lo peor aún no había llegado. Que la verdad no perdona, y que la dignidad, cuando decide hablar, no se calla. Valeria, desde la distancia, los imaginaba, y por primera vez, no sintió compasión, sintió justicia, y eso, en medio del caos, fue lo más liberador de todo. Colocó la pulsera que Esteban le había regalado en su muñeca. Miró el cielo una última vez y se dijo en voz baja: «Mañana, empiezo de nuevo». Apagó las luces, cerró la puerta y se fue a dormir con una sonrisa leve. La noche previa había terminado. La historia estaba por cambiar para siempre. ¿Qué es más difícil, perdonar a quien te traicionó o volver a confiar en el amor después de haber sido herido? El sol amaneció radiante, como si ignorara que ese día, para algunos, marcaría el final de una ilusión cuidadosamente construida. Valeria despertó antes del alba, no por ansiedad, sino por determinación. Se duchó con agua fría, como quien purifica el cuerpo antes de una ceremonia. Al salir, colgó su vestido en la puerta del armario, lo contempló durante unos segundos y sonrió. Blanco, limpio, elegante. Un vestido que no era de novia, pero sí de renacimiento. Cada hilo parecía contar una historia. Hoy no se vestía para Martín, ni para Esteban, ni para el mundo. Hoy se vestía para ella. Y eso lo cambiaba todo. Tomó su café sola en la terraza, contemplando el mar en silencio. En su libreta, escribió una sola frase: «Estoy lista». Esa frase no era arrogancia, era aceptación. Aceptación de su historia, de sus heridas, de su camino. La mujer que entraría esa noche en el salón principal del resort no era la misma que llegó días atrás, destrozada por la traición. Era otra, más fuerte, más consciente, más superadora y, lo más importante, más libre. No sabía cómo reaccionaría el público, ni siquiera si lograría decir todo lo que había preparado. Pero lo haría, porque callar ya no era una opción. Esteban llegó poco después con una flor en la mano. No una rosa, ni un lirio. Era una flor silvestre que había encontrado en el camino. «Las cosas más bonitas son las que crecen solas», le dijo. Valeria tomó la flor, la colocó en su cabello y le dio un abrazo largo. No necesitaban decir más. Él la acompañaría esa noche. No como pareja, ni como aliado. Como testigo, como hombre que sabe lo que significa reconstruirse después de haber sido traicionado. Juntos, bajaron hacia el vestíbulo,
donde ya se respiraba el aire festivo del evento. Música suave, mesas adornadas, todo dispuesto para una noche inolvidable. Martín no la vio llegar de inmediato. Estaba ocupado supervisando detalles con el jefe de cocina. Camila, nerviosa, se retocaba maquillaje por quinta vez. Ambos tenían sonrisas tensas. La energía entre ellos ya no era de complicidad, era de cálculo, como si cada uno supiera, en el fondo, que el otro estaba por fallar. Valeria entró con paso firme, sin mirar a nadie directamente. Caminó hasta el fondo del salón, donde Esteban le había reservado una silla cerca de la cabina de sonido. Saludó al técnico, le entregó la memoria USB y dijo: «Cuando escuche mi nombre, proyecta esto. No antes, no después». La fiesta avanzaba. Invitados brindaban, reían, comían sin saber que estaban a punto de presenciar algo fuera de todo protocolo. Martín subió al escenario, tomó el micrófono con voz afectada y comenzó su discurso. Habló del amor, de las segundas oportunidades, de cómo la vida le había dado un nuevo comienzo. Valeria lo observaba con una mezcla de ironía y asombro. ¿Cuántas mentiras se pueden decir en una sola noche? ¿Cuánto cinismo cabe en un solo cuerpo? Camila lo miraba desde su asiento, emocionada. Aún creía en la farsa. Aún no sabía que todo estaba a punto de caer. Entonces, el momento llegó. Martín alzó la copa para brindar por la mujer que le había devuelto la ilusión. Valeria se levantó lentamente, caminó hacia el centro del salón, tomó el micrófono con elegancia y dijo: «Antes de brindar por el amor, les propongo brindar por la verdad». Un murmullo cruzó la sala. Algunos rieron, pensando que era parte de una sorpresa. Otros comenzaron a sospechar. El técnico encendió la pantalla. Las luces bajaron. La primera imagen apareció. Martín, besando a Camila en la piscina. Luego, otra, y otra, y otra. El salón enmudeció. Valeria narró con voz clara, pausada, sin dramatismo exagerado. Esto no es una acusación. Es una historia real. Una historia de engaño, de traición, de reemplazo silencioso, pero también de renacimiento. Las imágenes se sucedían. Documentos firmados falsamente. Mensajes en los que Martín pedía paciencia mientras resolvía su situación. Todo con fechas. Todo con pruebas. Nadie hablaba. Nadie se movía. Camila, blanca como la pared, se levantó con torpeza. Martín intentó acercarse a Valeria, pero ella levantó la mano. «No, hoy no hay explicación que valga». La tensión era espesa. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. Otros bajaban la cabeza, avergonzados por haber creído en la fachada. Valeria, sin perder la compostura, miró a Camila directamente a los ojos. «No me quitaste a un hombre, me liberaste de una mentira». Fue la frase más poderosa de la noche, porque no se trataba de pelear por alguien. Se trataba de nombrar la dignidad. Martín tartamudeaba, buscaba a quien culpar. Pero ya era tarde. La verdad había sido dicha, y nadie podía desdecirla. Esteban apareció a su lado. No la abrazó, no la protegió. Simplemente se colocó junto a ella, como se coloca uno al lado de una reina. Valeria le agradeció con una mirada. El salón, todavía en shock, comenzó a aplaudir. No un aplauso de celebración, sino de respeto, porque lo que acababan de presenciar no era un escándalo. Era un acto de valentía. Y todos lo sabían. Camila abandonó el lugar entre lágrimas. Martín quedó solo, expuesto, ridiculizado no por la burla, sino por su propia mediocridad. Valeria se giró, caminó hacia la salida sin prisa. El vestido blanco ondeaba con elegancia. No miró atrás. No lo necesitaba. Había dicho todo lo que tenía que decir. Había mostrado todo lo que tenía que mostrar. Y lo había hecho con altura, con poder, con alma. Porque esa noche no era la noche del compromiso de Martín. Era la noche del renacimiento de Valeria. Y todos los presentes lo sabían. Todos. El salón permanecía en un silencio espeso, como si el aire se hubiera congelado después del impacto. La pantalla seguía mostrando imágenes, y cada una de ellas era una puñalada a la reputación cuidadosamente construida por Martín. Nadie se atrevía a moverse. Camila, de pie, con la boca entreabierta, parecía buscar una salida invisible. Martín, con la copa aún en la mano, la bajó lentamente como si recién comprendiera la magnitud del desastre. Valeria seguía ahí, serena, impecable, sin necesidad de elevar la voz. Cada palabra suya, cada imagen proyectada, había hecho el trabajo por ella.
No había gritos, no había insultos, solo verdad. Y la verdad, cuando se dice sin miedo, no necesita adornos. Camila dio un paso hacia Martín, pero no para consolarlo. Lo miró con el rostro desencajado, entre el enojo y la vergüenza. ¿Desde cuándo sabías que ella estaba aquí?, preguntó, pero él no respondió. Lo intentó, pero lo único que salió de su boca fue un tartamudeo patético. Valeria los observó sin una pizca de lástima. Durante años había creído que la traición venía solo de la infidelidad, pero ahora comprendía que la verdadera traición fue permitir que la trataran como invisible, y por eso no se arrepentía de nada. Cada segundo de esa exposición era un acto profundamente superador. La tensión creció. Algunos invitados comenzaron a levantarse. Otros murmuraban. Una mujer susurró: «Yo también pasé por eso». Un hombre murmuró a su esposa: «¿Qué valor de esta mujer?». El ambiente se transformó. Lo que parecía una fiesta de compromisos se convirtió en una especie de juicio moral. Pero no un juicio donde Valeria era la acusadora. Era el público quien, en silencio, emitía su veredicto. Camila giró sobre sus talones y, sin decir palabra, salió del salón. Martín intentó seguirla, pero un camarero le bloqueó el paso, creyendo que aún debía decir algo. Fue entonces cuando todo se desmoronó por completo. «No corras, Martín», dijo Valeria, alzando la voz por primera vez. «Disfruta el momento. Es tu noche». La frase fue como una bomba. Algunos se rieron, nerviosos. Otros simplemente lo miraron con desprecio. El hombre que durante años había controlado las narrativas ya no tenía nada que decir. No podía, porque toda palabra sería una confirmación de su culpa. El proyector se apagó. Las luces se encendieron lentamente. El salón quedó iluminado con una luz blanca y dura, como la verdad. Valeria respiró hondo. No había dolor en su pecho. Había alivio, una ligereza nueva, como si, por fin, el aire volviera a circular en sus pulmones. Martín intentó acercarse, buscando decir algo, pero Valeria levantó la mano. «No necesito tus explicaciones. Las tuve todas en tus actos». Fue entonces cuando se giró hacia los invitados. «Gracias por quedarse. No vine a arruinar la noche. Vine a salvarme a mí misma». Con esa última frase, dejó el micrófono sobre la mesa y se dirigió hacia la salida. Esteban ya la esperaba afuera. La miró con un brillo en los ojos, como quien presencia un renacimiento. Sin decir palabra, le ofreció el brazo, y ella lo aceptó. No como una mujer herida que busca consuelo, sino como una mujer libre que decide cómo termina su historia. Mientras caminaban hacia el coche, algunos asistentes lo siguieron con la mirada. Sabían que habían presenciado algo inolvidable. No un escándalo, una lección, una obra maestra de dignidad. El video de la noche comenzó a circular por redes sociales. En minutos, ya había sido compartido miles de veces. El nombre de Valeria no aparecía, pero todos hablaban de la mujer del vestido blanco que humilló a su ex con elegancia. La historia se volvía viral, pero lo que nadie sabía era que para Valeria, eso ya no importaba. Lo que más le importaba era que, por fin, había recuperado su reflejo en el espejo. Camila, en su habitación, destrozaba el ramo de flores que había preparado para la ocasión. Gritaba sola, buscando culpables en todos lados menos en sí misma. Martín llegó más tarde, suplicando comprensión, como si aún tuviera derecho a pedir algo. Pero ella ya no lo escuchaba. Si había algo más humillante que la traición, era la evidencia pública de haber sido cómplice de una mentira. Y eso no se perdona fácilmente. Por más que se intente justificar, por más que se lloren lágrimas que ya no convencen a nadie. Valeria y Esteban regresaron al hotel en silencio. No necesitaban decir nada. El ambiente en el coche estaba lleno de paz. Ella apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al futuro. No pensaba en el pasado. Solo sentía el presente. Un presente sin ataduras, sin fantasmas, sin culpas. Esteban colocó suavemente su mano sobre la de ella. No como una propuesta, ni como un gesto posesivo. Solo como quien dice: «Estoy aquí, si decides quedarte». Y Valeria, sin abrir los ojos, apretó su mano suavemente. Ya en su habitación, se desvistió lentamente. Dobló el vestido blanco con cuidado, como quien guarda un trofeo. No era el final de una batalla. Era el inicio de una etapa distinta. Miró su reflejo en el espejo.
La mujer que la miraba ya no lloraba por un hombre, ya no mendigaba cariño, ya no tenía miedo. Tenía cicatrices, sí, pero eran las marcas de una guerra ganada, de una alma que, tras la traición, había aprendido a amarse de nuevo. Y eso era su mayor triunfo. Encendió una vela, respiró profundo y se dijo en voz baja: gracias, Valeria, por no rendirte, por volver. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse al otro, sino regresar a una misma con la frente en alto. Y esa noche, más que nunca, Valeria sabía que lo había logrado. El amanecer fue distinto, más ligero, más silencioso, más amable. Valeria despertó con el cuerpo exhausto pero con el alma en calma. Abrió las cortinas y dejó que la luz entrara sin pedir permiso. Era como si todo el peso que había cargado durante años se hubiera disuelto con los aplausos de la noche anterior. No pensó en Martín, no pensó en Camila, pensó en ella, en la mujer que había tenido el coraje de mirar al mundo a los ojos y contar su verdad. La mujer que ya no se escondía detrás del miedo ni del qué dirán. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió limpia por dentro, como si la traición hubiera dejado de ser su sombra para convertirse en una historia ya lejana. El desayuno con Esteban fue tranquilo. Compartieron frutas, café y silencios llenos de significado. No hablaron de lo que pasó. No hacía falta. Los dos sabían que algo había cambiado. No solo en la historia, también en ellos. Valeria miraba a Esteban con una nueva claridad. No como salvador, no como posibilidad inmediata. Lo miraba como se mira a alguien que ha sido testigo de tu peor momento y aún así elige quedarse. Y eso, para ella, era emocionante. Porque después de tanto dolor, después de tanto tragar lágrimas, alguien la veía con ternura, no con lástima, con admiración, no con pena. Las redes sociales estaban ardiendo. El video de la exposición se había viralizado por completo. Algunos lo celebraban como un acto de justicia, otros como una obra maestra de dignidad femenina. Valeria no comentó nada, no compartió, no explicó. Dejó que la historia hablara por sí sola. Martín intentó llamarla varias veces, pero ella bloqueó su número. El tiempo de las palabras ya había pasado. Todo lo que él tenía para decir llegaba demasiado tarde, y ella ya no necesitaba escucharlo. Porque una verdad dicha en el momento justo tiene el poder de cerrar todas las puertas al pasado. Esa tarde, un canal de televisión local se comunicó con ella. Querían entrevistarla. Querían que contara su historia en horario estelar. Ella dudó, no porque tuviera miedo, sino porque no estaba segura de querer volver a narrar su herida. Pero Esteban la miró y dijo: no tienes que contarla por ti. Cuéntala por las que no pueden. Y en ese momento, Valeria entendió que su historia no era solo suya. Era también la de muchas otras que seguían en silencio. Así que aceptó. Y por primera vez, habló no como víctima, sino como voz de todas aquellas que aún no se atreven a gritar su verdad. La entrevista fue profunda, sin sensacionalismo. Valeria habló con calma, con precisión, con honestidad. No dijo nombres, no buscó venganza. Habló del dolor de sentirse desplazada, de la traición emocional, de la necesidad de reconstruirse cuando todo parece perdido. Fue un testimonio superador que emocionó a miles. Las redes se llenaron de mensajes. Mujeres que agradecían, hombres que pedían perdón a las mujeres de sus vidas. Incluso algunos terapeutas compartieron fragmentos del video en sus consultas. Lo que comenzó como una historia privada se había convertido en un movimiento. Y Valeria era su rostro más humano. Mientras tanto, Martín se refugiaba en el silencio. Lo habían suspendido de su trabajo por la exposición pública. Algunos socios se distanciaron, otros le retiraron el apoyo económico. La caída fue lenta, pero inevitable. Camila, por su parte, se volvió invisible en redes. Cerró sus cuentas, canceló todos los planes. El escándalo los alcanzó como una ola y los arrastró sin contemplaciones. Pero Valeria no celebró su ruina. No era su estilo, porque quien busca sanar no se regodea en el sufrimiento ajeno. Se enfoca en su propio renacimiento. Y ella ya había empezado el suyo. De regreso al hotel, Valeria comenzó a empacar. Su estadía estaba por terminar. Había venido buscando respuestas y se llevaba a algo mucho más valioso. Una versión nueva de sí misma. Una mujer que sabía lo que valía, que ya no se perdía en los otros, que había aprendido a amarse sin condiciones. Esteban ayudó a cerrar la maleta, y al hacerlo, le preguntó: ¿qué piensas hacer ahora? Ella sonrió. Vivir.
con calma, sin miedo. Fue una respuesta simple, pero encerraba todo un universo de promesas. Antes de dormir, escribió una última frase en su cuaderno. No fui yo quien perdió. Perdí el miedo, y eso me hizo libre. Cerró el cuaderno y lo guardó en la maleta, como se guarda un tesoro. Sabía que aún tenía heridas por sanar, pero también sabía que no volvería a permitir que nadie más decidiera por ella. Esteban le besó la frente antes de irse. No dijo te amo. No pidió un futuro. Solo dijo, nos vemos mañana. Y esa simple certeza le bastaba. Porque ahora, Valeria sabía que no necesitaba certezas absolutas. Solo pasos firmes hacia lo que merecía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Sin sobresaltos, sin pesadillas, sin imágenes del pasado interrumpiendo su descanso. Soñó con un atardecer en una casa frente al mar. Soñó con una mesa de madera, con cerámicas hechas a mano, con risas. Soñó con paz, y al despertar, supo que ese sueño no era una fantasía. Era una dirección, un norte, un destino que, por fin, estaba dispuesta a construir desde cero. Volver a casa fue más simbólico que geográfico. No era solo cruzar una puerta, era recuperar un espacio, una identidad, una historia. Valeria abrió la puerta de su apartamento con una mezcla de nostalgia y alivio. El lugar seguía igual, pero ya no se sentía el mismo. Ella no era la misma. Caminó por los pasillos, tocó los muebles, miró las fotos. Algunas las guardó, otras las rompió. Había recuerdos que no merecían seguir colgados. Esa limpieza fue su primer acto de libertad. No lloró, no sintió culpa, era un ritual necesario. Cada objeto que desechaba era una parte de la traición que decidía dejar atrás. Durante los primeros días, se permitió el silencio. No se explicó con amigos. No respondió mensajes. No quiso hablar de lo que todos ya sabían. Porque el dolor, aunque compartido, necesitaba su propio proceso. Compró plantas nuevas, redecoró la sala, cambió las sábanas. Gestos pequeños, pero profundamente simbólicos. No intentaba borrar a Martín. Intentaba reconstruirse a sí misma. Paso a paso. Sin prisa. Cada rincón de la casa se convirtió en un reflejo de su nueva etapa. Ya no era el hogar de nosotros. Era su refugio personal. Su espacio de paz. Un mes después, abrió su tan postergado atelier de cerámica. Siempre había sido su sueño, pero el miedo y la comodidad de una vida estable la había mantenido en pausa. Esta vez, sin embargo, no dudó. Encontró un local pequeño, luminoso, con grandes ventanas y paredes blancas. Lo llenó de colores, de barro, de música suave. Llamó al espacio Raíz, porque sentía que, por fin, estaba volviendo a las suyas. El primer día de apertura fue emocionante. Algunas vecinas se acercaron, otras llegaron por curiosidad. Nadie preguntó por Martín. Todos celebraron su valentía. Y eso, más que cualquier éxito, fue su primer gran premio. Esteban la visitaba con frecuencia. No invadía, no presionaba. Llegaba con café en mano, alguna flor silvestre o simplemente una conversación amable. A veces, compartían silencios largos. Otras veces, se reían como adolescentes. No hablaban de futuro. Vivían el presente. Y ese ritmo tranquilo le permitía a Valeria respirar sin sentir que debía definirse. Porque después de una relación basada en expectativas ajenas, necesitaba un amor sin exigencias. Y Esteban, con su calma y su ternura, era exactamente eso. No un rescate, un compañero de camino. Martín intentó buscarla una última vez. Le envió un correo largo, lleno de palabras que llegaban tarde. Valeria lo leyó con el mismo desapego con el que se mira una carta de otro tiempo. No respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decirlo. A veces, el verdadero cierre no está en la conversación final, sino en el silencio que uno elige, en la paz que uno protege, en el lugar al que no se regresa. Y para ella, Martín ya era parte de un capítulo terminado, uno que no merecía secuelas. Camila desapareció del mapa. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad, otros, que había empezado una nueva relación. Pero a Valeria no le importaba. No sentía rencor, ni odio, solo distancia, porque en su nueva vida no había espacio para mirar hacia atrás. No se trataba de olvidar lo que pasó. Se trataba de recordar quién era antes de todo, de volver a confiar en sí misma, de reconstruir desde adentro. Y en ese proceso,
Entendió que su historia, aunque dolorosa, era profundamente superadora. Una tarde, mientras modelaba una pieza de barro, se miró las manos manchadas y pensó en todo lo que había cambiado. Antes, esas mismas manos temblaban por miedo. Hoy temblaban por emoción, por creación, por vida. Sintió una lágrima caer, pero no era de tristeza, era de gratitud, porque había sobrevivido, porque había renacido, porque, a pesar de todo, seguía creyendo que era posible empezar de nuevo. No como antes, mejor, más consciente, más fuerte, más ella. Recibió una invitación para dar una charla en un centro cultural de mujeres. Dudó, pero aceptó. Allí, frente a decenas de mujeres con historias parecidas, habló sin guión, solo con el corazón. Contó su caída, su proceso, su renacimiento. No pidió compasión, compartió herramientas. Y cuando terminó, una joven se le acercó y dijo, «Tu historia me salvó». Esa frase le quedó grabada, porque entendió que a veces la sanación de una puede ser la inspiración de muchas. Y eso le daba sentido a todo lo que había vivido. Esteban la acompañó esa noche. Caminaban por la avenida principal, bajo las luces cálidas de los faroles. «¿Y ahora qué viene?», preguntó él. «Lo que yo quiera», respondió ella. Y esa frase, dicha con una sonrisa segura, era la prueba de que estaba lista. No para enamorarse, no para casarse, no para volver a comenzar con alguien más, sino para vivir su vida con las riendas en sus propias manos. Lo demás vendría solo. Si tenía que llegar, abrió su libreta una vez más. Escribió, «La traición no me rompió. Me mostró de qué estoy hecha». Cerró el cuaderno, lo guardó en el estante del taller y respiró profundo. La noche había caído, pero dentro de ella había una luz que no se apagaba. Porque cuando una mujer decide volver a sí misma, no hay sombra que la venza. Y ella, ahora lo sabía, había vuelto para quedarse. ¿Crees que la humillación pública fue justa, o Valeria debería haber sido más discreta? ¿Qué harías tú en su lugar? La carta llegó sin aviso, sin remitente, en un sobre beige, con letra manuscrita. Valeria la encontró una mañana, al abrir la puerta del taller. Por un segundo pensó en tirarla sin leer, como si al ignorarla pudiera negar su contenido. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad más profunda, la llevó a abrir el sobre. Reconoció la caligrafía enseguida. Era de Camila. Su estómago se contrajo. No por miedo, por sorpresa. Había algo casi infantil en el hecho de recibir una carta física en plena era digital. La desplegó lentamente. Una hoja, una sola, sin adornos, sin perfume, sin drama. Camila comenzaba disculpándose, pero no por la traición. Pedía perdón por la envidia. Confesaba que siempre la había admirado, incluso cuando fingía desdén. Que en la universidad había sentido que Valeria tenía todo: inteligencia, respeto, autenticidad. Y que eso le provocaba una mezcla amarga de admiración y resentimiento. Que Martín no fue un objetivo. Fue una herida mal gestionada. Una forma torpe de recuperar algo que nunca tuvo. Las palabras no sonaban manipuladoras. No buscaban justificación. Eran una confesión cruda. Incompleta, pero real. Valeria terminó de leer y se quedó sentada largo rato, con la carta en las manos. No sintió rabia, ni alivio. Sintió algo más difícil de nombrar: compasión. No por Camila, sino por la versión de sí misma que, en otro tiempo, habría competido, respondido, atacado. Esa mujer ya no existía. Ahora, ella podía leer esa carta sin explotar, sin caer, sin revivir, porque el pasado ya no tenía el poder de gobernarla. Porque cuando uno atraviesa el dolor y sale al otro lado, las viejas heridas ya no sangran. Solo quedan como marcas suaves, como cicatrices que ya no duelen al tocar. No respondió, ni pensó hacerlo, porque no todas las cartas necesitan contestación. Algunas existen solo para liberar a quien las escribe, y otras, para cerrar un ciclo en quien las recibe. Y esa carta era ambas cosas. Valeria la dobló con cuidado, la colocó en una caja de recuerdos y la guardó en el fondo de un estante. No por miedo, por respeto al proceso. No necesitaba destruirla, ni exhibirla, solo archivarla, como se archiva un capítulo que ya no se va a reescribir. Porque el renacer no significa negar el pasado. Significa integrarlo sin que pese. Esa noche, Esteban la invitó a cenar. En un restaurante nuevo, con luces suaves y música en vivo. Conversaron de todo,
menos de Martín o Camila. Hablaron de películas, de libros, de viajes. Se rieron con sinceridad. Compartieron el postre. Y cuando él tomó su mano sobre la mesa, no hubo sobresalto. Hubo paz. No era una promesa. Era un momento. Y Valeria, por fin, se permitió vivirlo sin comparaciones. Sin culpa. Sin temer que algo terminara antes de empezar. Porque entendía que todo lo que tiene valor no se fuerza. Se cultiva. Durante el regreso, Esteban le propuso algo inesperado. Vámonos unos días. No para escapar, para celebrar. Valeria lo miró, sorprendida. ¿A dónde? Preguntó. A Tulum. Esta vez, como nosotros. Al principio, dudó. Volver al lugar donde todo empezó. Pero entonces pensó, ¿por qué no resignificar ese espacio? ¿Por qué no convertir el escenario del dolor en uno de renacimiento? Y aceptó, porque entendía que parte del proceso superador no era olvidar lo vivido. Era poder regresar y no temblar. Antes de viajar, hizo una limpieza final en casa. Regaló más cosas. Cerró redes sociales por unos días. Anunció que el taller quedaría bajo cuidado de su asistente. Necesitaba un respiro real. No de lo que la rodeaba, de lo que había cargado tanto tiempo dentro. En su maleta, llevó poco, ropa ligera, su cuaderno, un par de libros y la pulsera de Esteban. Nada más. El resto ya no le hacía falta. Porque cuando uno viaja liviano de equipaje emocional, todo se vuelve más liviano también. En el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo, Valeria miró por la ventana y sintió algo nuevo, entusiasmo. No por el destino, sino por ella, por lo que estaba eligiendo, por lo que ya no aceptaba. Esteban, a su lado, le leía en voz baja una nota de un periódico sobre su entrevista en el canal. Dicen que eres símbolo de fuerza femenina, comentó él con una sonrisa. No sé si tanto, respondió ella riendo, pero si soy alguien que no se dejó romper. Y esa era su verdad más grande. El avión despegó, y con él, Valeria sintió que algo más se elevaba, su certeza, su paz, su presente. Volar sobre el mismo lugar donde antes sintió que su vida se desplomaba, era la prueba de que nada tiene poder sobre uno, si uno decide cambiar la historia. Y eso, más que valiente, era profundamente emocionante, porque ahora entendía que el verdadero viaje no era hacia otro lugar, era hacia adentro. Volver a Tulum fue como atravesar el espejo. Todo parecía igual, pero ella no era la misma. El calor húmedo, el olor a sal, el murmullo del mar, todo evocaba recuerdos dolorosos. Sin embargo, esta vez no dolían. Esta vez, eran apenas ecos de un pasado que ya no gobernaba su presente. Valeria caminó por el lobby del resort con los pies firmes, sin necesidad de mirar a los lados. Nadie la reconocía, y aunque lo hicieran, no importaría. Iba acompañada, no solo de Esteban, sino de sí misma. Y esa compañía, después de tanto tiempo de traición y abandono, era la más valiosa. El lugar era hermoso, sí, pero su paz no venía del paisaje, venía de adentro. Esteban había reservado una habitación frente al mar, sencilla pero luminosa. La ventana abierta dejaba entrar la brisa, que acariciaba las cortinas con una suavidad hipnótica. Valeria se descalzó, se sentó en la cama y respiró hondo. No tenía agenda, no tenía compromisos, solo días por delante para reencontrarse con lo que había empezado a nacer en ella. Esteban apareció con 2 copas de vino y una sonrisa serena. No hablaron mucho, las miradas bastaban. Había en ellos una conexión libre de urgencias. No necesitaban definirse, solo estar. Y eso, después de tanto dolor, era profundamente superador. Caminaban por la playa como si el tiempo se hubiera detenido. Los mismos caminos que antes recorría sola, ahora los compartía con alguien que no necesitaba explicaciones. Esteban no preguntaba por Martín, por la carta de Camila, ni por los detalles del pasado. Lo único que parecía interesarle era el ahora. Cada gesto, cada silencio, era una afirmación de presente. Y Valeria se sorprendía a sí misma sonriendo con naturalidad, sin miedo a sentir. Porque cuando el amor llega sin presión, sin exigencias, sin promesas vacías, se vuelve emocionante. No por lo que podría ser, sino por lo que ya es. Una tarde, se animó a volver al restaurante donde conoció a Esteban. El mismo lugar donde, meses atrás, había llorado en silencio sin saber que su historia daría un vuelco. Entrar allí fue como cerrar un círculo. El camarero los saludó sin reconocerlos.
Todo era igual, y completamente distinto. Valeria se sentó en la misma mesa, pidió el mismo plato. Esta vez, sin lágrimas. Solo gratitud. Esteban le tomó la mano y dijo, «Me gusta verte aquí, en paz». Y ella respondió con una risa suave. «Nunca pensé que volver a este lugar sería tan liberador. Porque el verdadero renacer no siempre necesita escenarios nuevos. A veces, basta mirar con nuevos ojos». Las noches eran tranquilas, dulces. Hablaban hasta tarde, se quedaban en silencio viendo las estrellas. A veces, compartían sueños. Otras veces, solo respiraban el mismo aire. En uno de esos momentos, Esteban le preguntó, «¿Tienes miedo de volver a amar?». Valeria pensó en su respuesta. «No, tengo miedo de perderme de nuevo». Él la miró con ternura. «Pues yo prometo recordarte quién eres, si alguna vez lo olvidas». Fue una promesa sencilla, sin grandilocuencias. Pero en ese instante, significó todo. Porque lo que Valeria más valoraba ahora, no era el amor en sí. Era el respeto por su esencia. Días después, decidieron no hacer planes. Solo vivir lo que cada jornada les regalara. Se despertaban sin despertador, desayunaban con calma, caminaban sin rumbo. Tomaron fotos, escribieron juntos, se contaron anécdotas. La risa era constante, la ligereza, contagiosa. Valeria sentía que cada célula de su cuerpo respiraba libertad. No había culpa, ni prisas, ni máscaras. Solo ellos dos, en su forma más auténtica. Y lo mejor de todo, no sentía que había vuelto a empezar con otro. Sentía que había empezado con ella misma. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde lluviosa, se refugiaron en una librería del pueblo. Valeria encontró un cuaderno de tapas duras, forrado en lino, y lo compró sin pensarlo. Quería registrar esa etapa, no con palabras de dolor, sino de construcción. Empezó a escribir desde cero. No desde el pasado, desde su presente, desde su calma, desde su libertad. Esteban la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. «¿Puedo leerlo alguna vez?», preguntó. «Cuando lo termine», respondió ella con una sonrisa pícara, porque entendía que, aunque compartieran camino, algunas partes de su alma aún necesitaban espacio privado para florecer. El día antes de partir, caminaron hasta una roca alta que daba vista a toda la bahía. Era un lugar escondido, tranquilo. Se sentaron allí, sin hablar. El mar golpeaba con fuerza, pero no los asustaba. Al contrario, los reconectaba con la vida, con la transformación, con el movimiento. Esteban la miró y preguntó en voz baja, «¿Estás lista para vivir sin mirar atrás?». Valeria, con una calma que nunca antes había sentido, respondió, «No solo estoy lista, estoy deseándolo». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y al hacerlo, sintió que todo dentro de ella se alineaba. Por fin, de regreso al hotel, Valeria comenzó a empacar con tranquilidad. Esta vez, no llevaba ropa sucia ni recuerdos pesados. Llevaba aprendizajes, llevaba certezas, llevaba amor, sí, pero sobre todo, amor propio. Sabía que el viaje estaba terminando, pero lo importante no era el lugar que dejaba atrás. Era lo que se llevaba consigo, porque ahora entendía que ningún lugar tiene poder sobre uno, si uno ya no le pertenece emocionalmente. Y Tulum, por fin, dejaba de ser el escenario de su dolor, para convertirse en símbolo de su transformación. El último día amaneció con un cielo despejado, como si el universo quisiera dejar una firma en el viaje de Valeria. El aire tenía ese aroma limpio que solo existe después de la tormenta. Ella se despertó sin urgencias, sin alarmas, con esa calma que llega cuando no se debe nada a nadie. Se quedó unos minutos en la cama, mirando el techo, recordando en silencio todo lo que había atravesado. Y sin buscarlo, sonrió, porque comprendía que no había regresado a Tulum para cerrar una historia de traición. Había venido para abrir una nueva con ella como protagonista. Era emocionante sentirse tan en paz. Después del desayuno, Esteban salió a caminar solo. Le dejó una nota: «Te espero afuera cuando estés lista». Valeria se tomó su tiempo. Abrió su cuaderno de tapas de lino y decidió que era el momento de escribir una carta, no para Camila, ni para Martín, para sí misma. Se sentó en la terraza, con vista al mar, y empezó a escribir. Las palabras fluían sin esfuerzo. No necesitaba adornarlas. Solo necesitaba verdad. Esa verdad que tantas veces se había negado por amor, por miedo o por costumbre. Esta vez era diferente. Esta vez
era liberadora. La carta era un manifiesto íntimo. Querida Valeria, te perdono por haberte callado tanto, por haberte hecho pequeña para encajar, por haber amado más a los demás que a ti misma. Te perdono y te agradezco por no haberte rendido, por haber tenido el valor de volver, aún rota, por haberte reconstruido, no con rabia, sino con dignidad. No mencionó a Martín. No necesitaba hacerlo. Él ya no tenía poder en su relato. Tampoco habló de Camila, porque la historia no era sobre ellos. Era sobre ella, sobre su viaje, su renacimiento. Cerró el cuaderno, respiró profundo y lo colocó dentro del cajón de la mesa de noche. Pero no se lo llevó. Lo dejó ahí, con una nota en la portada, para quien necesite volver a encontrarse. No sabía quién lo leería. Quizá nadie. Pero dejar esa parte de sí misma era su forma de cerrar el ciclo. Como si sus palabras pudieran servir de faro a otra mujer perdida. Como si cada línea pudiera ser una mano extendida. Porque cuando una historia es realmente superadora, no se guarda, se comparte. Y eso era lo que ella quería ahora, sembrar valor en otros corazones. Al salir del cuarto, lo miró una vez más. No con nostalgia, con gratitud. Había entrado en ese lugar con miedo, y salía con alas. Bajó las escaleras sin prisa. Esteban la esperaba con una sonrisa tranquila. ¿Lista?, preguntó. Ella asintió. No necesitaban grandes discursos. Ya se habían dicho lo que tenían que decir. Y lo que no, lo decían con la mirada. Caminaban juntos, pero no enredados. Unidos, pero independientes. Y eso era lo más saludable que había vivido en mucho tiempo. Porque el verdadero amor no aprieta, acompaña. En el camino al aeropuerto, Valeria se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, de agradecimiento. Cada lágrima era una despedida a lo que ya no necesitaba. A la culpa, a la vergüenza, al rencor. Había sido una mujer traicionada, sí, pero ahora era una mujer libre. Una mujer que había convertido el dolor en arte, la traición en sabiduría, y el pasado en lección. Esteban le pasó un pañuelo sin decir palabra. Ella lo miró, sonrió entre lágrimas, y dijo, gracias por llegar, sin querer salvarme. Porque entendía que su historia de sanación era suya. Pero qué hermoso era poder compartirla con alguien que no intentaba controlarla. En el avión, se quedó mirando el cielo. Las nubes se abrían como páginas blancas. Y en su corazón, no había expectativas. Solo paz. Pensó en las miles de mujeres que habían seguido su historia. En las que la habían escrito. En las que aún la estaban viviendo. Y supo que su camino recién comenzaba. No como influencer. No como símbolo. Como mujer real. Imperfecta. Curada en parte, aún sanando en otras. Pero, sobre todo, entera. Y eso, después de todo, era lo más emocionante de todo. Ya en casa, lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Dejó entrar el aire nuevo. Reacomodó sus cosas. Volvió a su taller. Las manos en el barro. El alma en paz. Cada pieza que moldeaba tenía una historia que ya no pesaba. Que ya no dolía. Que ya no mandaba. Era su arte. Su oficio, su forma de decir al mundo, estoy aquí, y soy mía. Porque cuando una mujer se vuelve dueña de sí misma, no hay pasado que pueda con ella. No hay sombra que opaque su luz. Una semana después, recibió un mensaje. Era de una mujer desconocida. Había encontrado el cuaderno en el hotel. Gracias. Me diste fuerzas para tomar una decisión difícil, decía. Valeria lo leyó varias veces. Lloró, rió, y volvió a llorar. Porque entendía, más que nunca, que nada de lo que había vivido fue en vano. Que cada fragmento de dolor se había transformado en puente para alguien más. Y que esa era la mayor victoria de todas. Valeria cerró los ojos frente al horno de cerámica. El calor le recordaba que todo puede cambiar de forma con fuego. Y ella lo sabía, porque fue ese fuego interno el que la transformó. El que la devolvió a sí misma. El que la hizo libre. Esteban llegó con pan recién horneado y un beso en la mejilla. No dijeron nada. No hacía falta. Porque el amor, cuando es real, no necesita gritar. Solo estar. Solo acompañar. Solo ser. Hoy viste como una aparición inesperada puede cambiarlo todo. Aún más cuando quien llega no lo hace sola. Pero, ¿y si te dijera que todo esto comenzó antes? Con un plan secreto, un viaje oculto, y una decisión valiente de seguir la verdad. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir cómo se enteró de todo,
y quien la estaba esperando al final del camino. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque esta historia está llena de sorpresas. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.